vas a ver. Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero ese día que se acercó el viborín, Eva comió y Adán la siguió. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a Retén la Sana Palabra. Este es el programa Retén la Sana Palabra todos los viernes a las 5 de la tarde. Qué bueno que estás conectado. Llama a todos tus amigos, llama a todos tus hermanos, llama a todos tus parientes y diles que se conecten por unos minutos a este programa, que lo escuchen por unos minutos. Bueno, vamos a un tema bastante interesante que se llama la culpa, hermanos, la culpa. ¿Ok? Y para esto vamos a entrar a el libro de Génesis 4 del 6 al 12. Génesis 4 del 6 al 12. ¿Cómo dice? Ok, dice así. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, Caín, el pecado está a la puerta, porque Dios es justo. Con todo esto, a ti, Caín, será el deseo de Abel, y tú te enseñorearás de él. Tú te vas a enseñorear de tu hermano Abel. Dios le estaba diciendo a Caín, hermanos, tú vas a hacerte dueño y señor de Caín. Fíjate nada más lo que le estaba diciendo Dios. Dueño y señor de Caín, de Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel. Fíjense cómo Dios le dijo, tú te vas a hacer dueño y señor de Caín. Inmediatamente Caín de Abel, inmediatamente Caín le dijo a Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Inmediatamente. No esperó mucho. O sea, Caín ya tenía malas intenciones desde antes de que Dios le diga que él se iba a enseñorear de su hermano. O sea, solo estaba esperando una pequeña excusa para echarse a su hermano, para matarlo, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense nada más cómo estaba contestándole Caín a Jehová, Dios de los ejércitos. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Qué palabras, hermano. Génesis 4, del 6 al 12. Pero fíjate, hermano, cómo Dios puede pasar de estarte diciendo, tú te vas a ser dueño y señor de tu hermano, pasó a decirle errante y extranjero vas a ser. O sea, pasó de darle una bendición sobrenatural a una maldición sobrenatural también. Y el tremendo problema era que esa era la primera familia, hermanos. La primera familia. Caín, por malinterpretar las instrucciones de Dios, en lugar de una bendición, se ganó una maldición. Caín se ganó una maldición, hermanos, por malinterpretar las instrucciones de Dios. Y lo peor de todo fue que esa maldición pues nos llega hasta nosotros, hermano. Hasta nosotros, aunque no lo quieramos, nos llegó esa maldición de Caín. Y luego te lo voy a explicar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Eres el único, Señor, que nos levantas, que nos quitas todo dolor, toda enfermedad, toda maldición, toda arrogancia. Tú nos permites, Señor, con un
corazón sincero y humilde, acercarnos a tu presencia. Gracias te damos, bendito. No hay nadie como tú. Eres el Rey de la creación. Lo sanas todo, lo perdonas todo, lo solucionas todo, Señor. Tú eres el que nos abres la puerta del cielo y nosotros acudimos a tu llamado celestial. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. Toma el control sobre todos mis hermanos que en este momento están conectados y dales una nueva puerta, Señor, de salida para todos los dilemas que en el día a día les están atormentando. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo. Pero solo te rogamos, Señor, no permitas que te ofendamos de ninguna manera. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret, y en tus manos depositamos todo lo que vamos a decir a partir de este momento. Fluye de una manera sobrenatural y en tus manos, Señor, nos declaramos bendecidos y prosperados. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, porque tú eres Rey de la creación y tú regresas pronto. Y oramos todo en el nombre del precioso Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ok, hermanos. Estamos en este tema que se llama la culpa y ya vimos cómo había empezado todo con la primera familia. Con la primera familia. Y todo esto empezó, hermanos, desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Porque habían perdido mucho de lo que Dios les había dado. ¿Ok? Y cuando lo perdió Adán y Eva, hermanos, pues lo perdimos todos nosotros, hermano. Quiéramos o no quiéramos. Lo perdimos todo con Adán y Eva. Y hoy, pues, sentimiento de venganza contra Adán y Eva no tenemos. Lo que sí tenemos es perdón para Adán y Eva. O sea, los vamos a perdonar por habernos echado a este mundo, a este planeta, ¿ok? Entonces, vamos a perdonar a Adán y a Eva como nos perdonó nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, Adán y Eva, hermanos, fueron expulsados de todo lo que eran dueños y señores. Dios los sacó de su propiedad perfecta, que era el jardín del Edén. Adán y Eva fueron los primeros homeless. Los homeless son los que viven en la calle, o los que no tienen casa. Fueron los primeros que vivían en la calle. Adán y Eva, hermanos, fue la primera pareja disfuncional. Esta palabra te suena muy claro, ¿verdad, hermano? Disfuncional, porque es muy común en estos días. Ellos fueron la primera pareja disfuncional. ¿Qué quiere decir que era una pareja disfuncional? Bueno, hermanos, pues era una pareja insatisfecha después de que habían cometido ese error. Era una pareja triste, lo vamos a decir claramente. Era una pareja con sentimientos de culpa, hermanos, después de lo que habían hecho. Era una pareja con dolor y con enfermedades, claro, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de quejarnos nosotros de que tenemos muchos dolores, muchas enfermedades. Pues acordémonos que Adán y Eva ya los tenían, hermanos, ¿ok? Entonces, no hagamos mucho drama, porque sabemos que Adán y Eva nos heredaron esa disfuncionalidad, ¿ok? Ellos fueron la primera pareja disfuncional. Y hoy en día, hermanos, cada familia tiene su propio dilema. Cada familia tiene su propia historia, su propio drama familiar. Obviamente todo empezó con Adán y Eva. ¿Y quién le siguió? Pues le siguió su siguiente generación con Caín. Ahí no terminamos con uno y ya viene otro. Le siguió Caín, hermano. Y hoy en día muchas personas, principalmente por todo lo que vemos en la televisión y en el cine y en el día a día, muchos quieren tener la vida de un artista porque piensan que el artista gana mucho dinero. O quieren tener la vida de un millonario porque piensan que el millonario no tiene ningún problema. Pero te aseguro, hermano, que la familia de ese millonario, la familia de ese artista tiene sus propios dilemas, hermano. ¿Ok? Todos tienen sus propios dramas. Porque el camino al triunfo, hermano, se hace paso a paso, superando dilemas todos los días.
todos los días. Eso es lo que nos dejó Adán y Eva, ¿ok? Por eso nosotros adoramos a Jesucristo de Nazaret en esta época, en este tiempo, hermano. Todos nosotros, todos juntos. No tenemos una iglesia de ricos o de pobres, o de artistas, o de ingenieros, o de arquitectos. No, tenemos una iglesia donde es recibido todo el mundo, es la iglesia cristiana. Solo necesitamos una iglesia unida, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos une, Él es el que nos da de su gracia, Él es el que nos muestra el camino correcto, Él es el que nos muestra la manera correcta de compartir su amor, ¿ok? Entonces, solo necesitamos una iglesia unida en Cristo Jesús, hermanos, una iglesia unida en Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, porque todos nosotros tenemos disfuncionalidades, todos. Entonces, nos tenemos que acercar a nuestro Señor Jesucristo, aún con dolor, aún con tristeza, aún con amargura, aún con remordimientos y con culpa, porque Él nos transforma y nos quita todos esos dilemas. Entonces, es el momento de unirnos todos, ya sea ricos o pobres, o de la alta sociedad o de la baja sociedad, porque todos vamos a estar juntos en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana. No importa que tengas dinero o no tienes dinero, porque nuestro Señor Jesucristo nos une en su iglesia. Hermanos, vamos a recordar que el que tú tengas dinero no es una garantía que no tengas una disfunción familiar. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos hablando con la pura verdad, porque estamos reconociendo que en estos tiempos las cosas se están poniendo bastante difíciles. Nada más con que salgas tú a la calle, hermano, te va a dar un tremendo calor, pero calorazo, ¿eh? Entonces, aparte de eso, vienen también todos estos dilemas familiares del día a día. Entonces, vamos a ver cómo empezó el capítulo 4 de Génesis. El capítulo 4 de Génesis. Y que viene desde el capítulo 3. ¿Ok? Se desprende desde el capítulo 3. Es el mismo tema. Vamos a Génesis 4 del 1 al 7. Génesis 4 del 1 al 7. Que dice así. Dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Bueno, todo esto estaba pasando cuando ya los había expulsado Dios del Edén. Ya estaban afuera del Edén. Entonces dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a un hijo, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense cómo lo dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto no es una exclamación de felicidad o de que estuviera realmente haciendo una gran fiesta. No lo dijo alegremente. No dijo estoy feliz, voy a hacer una fiesta. Simplemente dijo por voluntad de Dios. O sea, podemos decir, ella no quería. Fue por voluntad de Dios, ¿ok? O sea, ya los había expulsado Dios del Edén. Entonces imagínate cómo se sentía Eva, hermano. Entonces sigue diciendo, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín, acuérdense que Caín era el primogénito, o sea, él era el primero, era el más grande. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Tú puedes decir, ¿por qué? Bueno, es porque Dios lo quiso así. Porque Dios ve el corazón, hermano. Dios estaba viendo lo que extraían, pero también veía el interior de cada uno de ellos. Y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó Caín en gran manera. ¿Viste cómo rápidamente se ensañó Caín en gran manera? O sea, Caín quería poquito nada más para que venga la violencia.
y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, del 1 al 7. Ahí le estaba dando Dios la razón a Caín, hermanos. Dios le estaba dando la razón completamente a Caín, pero él lo malinterpretó completamente. Y él dijo: pues aquí el Señor me está diciendo que yo puedo matarte, Abel, y toma. Se lo echó. Pero estaba en un completo error. Entonces, esa es la segunda generación. Esos son los hijos de Adán y Eva. Es la segunda generación. Fíjense, esa segunda generación tenía este tipo de comportamiento. Algo loco, algo desordenado. Un comportamiento carnal, un comportamiento completamente terrenal. Y eso significa que estaban creciendo en una familia disfuncional. Es algo difícil de decir, pero es la pura verdad, hermanos. Porque Caín y Abel también era la siguiente generación disfuncional de la primera pareja que fue disfuncional, que fue Adán y Eva. Y ahora creo que ahora sí te queda bien claro por qué pasamos todas estas cosas en este mundo. Entonces, esa generación es desordenada. Y en el capítulo 4 pues van por el mismo camino. Todo se les está empeorando. ¿Ok? Muchas veces en estos tiempos mucha gente dice: pues no sé cómo le haces, pero tu honra se parece a la de Caín. Sin darnos cuenta, hermanos, sin darnos cuenta que el comportamiento de Caín empezó con el comportamiento desordenado y desobediente de su papá Adán y Eva. Ahí empezó todo. ¿Desde dónde empezó, hermanos? Pues todo empezó desde Adán y Eva, la primera familia, y resulta que va llegando la primera familia completamente disfuncional. Pero aquí el detalle, hermanos, es que no podemos echarle la culpa de nuestros comportamientos desordenados a nuestros abuelos y tatarabuelos hasta a Adán y Eva. No podemos. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras propias actitudes, ¿ok? Hoy nosotros tenemos la capacidad en Cristo Jesús de arreglar todos esos dilemas. Aunque tú sientas que todavía tienes esa raíz de violencia, esa raíz de desobediencia, en Cristo Jesús lo puedes cambiar, hermano. Todo Jesucristo de Nazaret lo puede cambiar. Podemos ser más obedientes a Jesucristo de Nazaret. Incluso hoy tenemos la obligación de analizar y comprender el comportamiento de Adán y Eva. ¿Ok? Porque si no lo analizas, si no lo comprendes, puedes estar siguiendo a un mal ejemplo. Como el mal ejemplo que siguió Caín y Abel. Porque estaban siguiendo el ejemplo de su papá Adán y de su mamá Eva. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese comportamiento, hermanos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva? Bueno, ya sabemos que Adán comió de la fruta prohibida, que le dio Eva. No debió de hacerlo, ya habíamos dicho que nunca debió de hacerlo, porque era su responsabilidad él darle la manzana a Eva, no Eva a él. O sea, él tenía que cultivar la tierra, ir al campo, traer todos los ingredientes y Eva haría la comida. Pero aquí fue donde Adán cambió los roles. Él debió traer todas las frutas y legumbres a la casa, no Eva. Entonces, oye, hermano, todos los esposos, es muy común que algunos hermanos por algunos días no trabajen, porque sabemos que hay mucha rotación de personal en esta ciudad. Entonces, todos los que no trabajan temporalmente están en la casa, 2, 3 días, 4 días, por unos días. Y seguramente en este momento algún hermano no tiene trabajo y está en su casa tranquilamente, pues no hay problema. Pero que no te pase toda la quincena, hermano. Busca un trabajo. El consejo es mejor: encuentra un trabajo. Busca un trabajo lo más pronto que puedas. Porque Dios no diseñó
Dios no designó que el varón coma de la mano de la mujer. Si es por una causa de fuerza mayor, está bien, por un tiempo. Es como cuando, sí, yo tuve un accidente y me lastimé el pie. Estuve 4 meses incapacitado. Y ahí yo no podía hacer nada. Entonces, pues mi esposa era la que hacía todo. ¿Ok? Entonces, Dios ya organizó el organigrama de la vida, de la familia, de todos los cristianos. Entonces, aquí el varón es el que tiene que hacerse cargo de todas aquellas cosas. Incluso, nosotros ponemos el ejemplo de que, por ejemplo, si te quedaste sin trabajo, bueno, pero pues también hay muchas cosas que hacer en la casa. Puedes cortar el césped, puedes impermeabilizar tu techo, puedes hacerle algunos arreglos de albañilería a tu casa. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces, eso lo decimos, hermanos, porque no podemos dejar que la esposa tome ese otro rol. O sea, no te estoy diciendo que no se debe de hacer, sino que tenemos que ser justos y hacer cada quien su rol. ¿Ok? Entonces, tenemos que cumplir toda esa parte que nos toca a cada uno de nosotros. Tenemos que ser padres de familia. No vamos a cumplir solo una parte del rol. Tenemos que ser responsables, tanto el hombre como la mujer, de toda la familia. Ese es el rol que el Señor les puso a Adán y Eva. Entonces, nosotros los cristianos nos da gusto cuando, hermanos, vemos a entrar a las familias por la puerta del templo. Porque nos negamos a ser improductivos, nos negamos a ser irresponsables. ¿Ok? En vez de estás saliendo de tu trabajo y estás llegando al templo, pues está bien, hermano. ¿Por qué? Porque estás siendo productivo, estás siendo responsable. Porque no queremos dejar de trabajar ni siquiera un día. Pero Dios conoce sus tiempos. Dios sabe que también necesitamos tener el tiempo para ir a su templo a adorarle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si estamos buscando un trabajo y no lo encontramos, entonces vamos a ponernos a cortar el césped. Vamos a impermeabilizar el techo de la casa. Vamos a pintar el frente de la casa. Hay muchas cosas que hacer, ¿ok? No nos vamos a quedar en el sofá viendo la televisión 5 o 6 horas al día. Al menos, hermano, si no tienes nada que hacer, bueno, ponte a hacer ejercicio. Ponte a hacer ejercicio. Estamos comentando aquí con la hermana que también el trapear la casa y también el lavar la ropa, también el lavar los trastes es un ejercicio, es un buen ejercicio. O sea, no lo veas como una obligación o como un drama, sino solamente velo como algo que está fortaleciendo los músculos. No nos vamos a quedar todo el día viendo la televisión. Incluso si tenemos un tiempo, pues vamos a visitar también a un hermano enfermo. Esto es solo algo de todo lo que podemos hacer cuando nos quedamos sin empleo. Ok, pero vamos a regresar a la primera familia. Porque de pronto Adán y Eva, hermanos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ambos sentían vergüenza, hermanos. Ambos sentían vergüenza. Bueno, imagínate viéndose el uno al otro con cara de miedo. Los dos en ese momento ya tenían miedo. Los dos en ese momento ya tenían dolor. Los dos en ese momento ya tenían una tremenda preocupación. Los dos en ese momento ya tenían una tremenda vergüenza. Los dos en ese momento ya tenían un tremendo estrés. O sea, ya estaban en la tierra, hermano. Todas estas palabras es algo muy común para nosotros en estos días. Pero recordemos que ellos estaban viniendo del Edén, hermanos. Ellos estaban en una completa felicidad y paz. Ellos en ese momento ya estaban en una completa incertidumbre, hermanos. Pues porque el pecado separó a Adán y Eva de su fuente de bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a ser claros, vamos a ser muy claros, hermanos. Dios iba a permitirnos existir en una espiritualidad más alta, con poder eterno, con una sublimidad más alta, hermanos, con un amor sin pecado. Vamos a ser sinceros. Dios nos iba a permitir existir con un amor sin pecado, con un amor sublime, con un amor, vamos a decirlo claramente, con un amor sin hacer el amor carnal.
Dios, ¿por qué te digo esto, hermanos? Pues porque Dios condenó a Eva y a Adán por haber hecho el amor carnal. ¿Qué te parece? Dios condenó a Adán y a Eva por haber hecho el amor carnal. Porque, hermanos, escucharon al enemigo en lugar de escuchar a Dios. O sea, escucharon al enemigo en lugar de acusarlo con Dios. ¿Ok? Dios tenía otros planes. Dios quería hacer otras cosas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir esto que te estoy diciendo? Quizá te está cayendo de sorpresa. Pues mira, lo que quiere decir esto, hermanos, es que Dios tiene un amor infinito diferente. Dios tiene un amor purísimo. Dios tiene un amor magnífico. Dios tiene un amor extasiante. Dios tiene un amor riquísimo. Dios tiene un amor tan infinito, hermanos, que ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarnos. Ese es el amor que nos espera en el cielo con Jesucristo de Nazaret. Ese es el amor que perdió Adán y Eva, hermanos. Ese es el amor que prevalece en el cielo. Muy diferente al amor carnal, terrenal, que Dios castigó en Adán y Eva, hermanos. ¿Ves? Fíjate nada más, ¿qué es lo que encontramos cuando ponemos y ponemos en primer lugar a nuestro Señor? Entrando a lo profundo de su palabra. Entonces Adán se cubrió con una hoja de higuera. Con una hoja de higuera. ¿Por qué? Pues porque ya tenía remordimientos, ya tenía miedo, hermano. Ya tenía heridas, ya tenía culpa. Y gente herida hiere a los demás. Adán está separado de Dios y usa una hoja de parra. Adán intenta arreglar algo, hermanos, que ya está muriendo, mientras está tristemente sembrando la tierra. Trataba de esconderse de Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene presencia y tiene presciencia. No podemos escondernos de Jesucristo de Nazaret, no podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos del Espíritu Santo. Jehová estaba buscando a un hijo llamado Adán, que ya estaba muriendo, y Adán se estaba cubriendo con unas hojas de parra muertas. Entonces, hermanos, Jehová, Dios de los ejércitos, tomó la decisión de hacer una redención. Jehová tomó la decisión de hacer una redención. Fíjate nada más el carácter amoroso, restaurador, perdonador y bendito de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios salió y encontró un animal inocente y lo mató, sacrificó, y con la sangre y con la piel del animal fluyendo desde las estrellas, Dios cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Dios todavía los estaba restaurando. Ya los había sacado del Edén, pero ahora, hermanos, los estaba restaurando. Dios les dio a Adán y a Eva una nueva piel para que estén confortables, para que estén cálidos, aunque, hermanos, ya habían bajado de nivel. Ya no estaban en el Edén, ya estaban en la tierra. Ya eran terrenales como nosotros. Aunque en ese momento estaban caídos, Dios los quería levantar. Pero ya no era lo mismo. Ya no era la misma relación que tenían en el Edén con Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, bajaron de nivel, hermanos. Se convirtieron en terrenales. Y ahora Adán y Eva sentían tristeza. Sentían culpa, hermanos, sentían la culpa, sentían el estrés, sentían el dolor, sentían las enfermedades, ¿sí? Ahora tenían remordimientos, hermanos, por todo lo que perdieron. Ahora tenían que trabajar para comer. Dios les dio una nueva piel, les dio una nueva oportunidad. Dios proveyó para que Adán y Eva sean redimidos. Y lo vemos todo en el capítulo 3 y 4 de Génesis. Y no vamos a entender del todo, hermanos, las insinuaciones que Dios nos da, los rastros que Dios nos deja, las pistas que Dios nos deja, las indirectas que Dios nos da del problema, donde dice que Caín es labrador de la tierra. Eso quiere decir que Caín está trabajando en el mismo ambiente, en el mismo terreno, con los mismos errores que cometió con sus padres, que cometieron sus padres Adán y Eva. Caín está trabajando en el suelo donde la hoja de higuera se cayó. Caín está trabajando en el mismo lugar donde pecaron a Adán y Eva, sus padres. Caín está trabajando en lo que no funcionó, en sus tristemente avergonzados y desobedientes padres Adán y Eva.
Por otro lado, su hermano Abel es un pastor de ovejas que está trabajando con las soluciones de Dios. Tiene un mejor corazón que Caín. Abel se ocupa en lo que para nosotros es la historia de la primera familia disfuncional, donde ellos hacen lo mejor que pueden. Caín se siente a gusto repitiendo los errores que cometió su papá Adán y Eva en la tierra. Caín intenta redimirse él mismo, mientras que Abel se siente a gusto y cómodo trabajando en la solución que Dios le dio, pastoreando sus ovejas. Abel se siente a gusto con las ovejas y Caín se siente a gusto en la tierra. Porque después que Caín y Abel trabajaron, vinieron ante Dios y le dijeron, vamos a ofrecerte de los frutos de nuestro trabajo. Pero ya venían tristes, hermanos, ya estaban en un nivel más bajo, ya estaban estresados, ya se sentían cansados, ya estaban sudorosos. Ya venían tristes porque sus papás recién habían sido sacados del Edén. ¿Qué sentiríamos nosotros, hermanos, si nos hubieran botado del Edén? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Porque después que Caín y Abel trabajaron, vinieron ante Dios y le dijeron, vamos a ofrecerte de los frutos de nuestro trabajo. Caín le ofreció a Dios de los frutos que había cosechado de la tierra, donde su padre Adán y Eva habían obtenido las hojas de parra para cubrir su desnudez. Pero si Dios rechaza algo en tu papá, lo va a rechazar también en ti, hermano. Si Dios rechaza algo en tu papá y en tu mamá, lo va a rechazar también de ti, hermano. Ok, con respecto a Abel, Dios tiene un alto valor el sacrificio que él hace. Dios valora el sacrificio de Abel porque Abel está trabajando en los planes de Dios. Abel lo entiende sin siquiera haberlo planeado, porque lo tiene en el corazón. Lo trae en el corazón. Lleva la presencia de Dios en el corazón. Y Abel ya sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ok? Abel ya había escuchado la historia de su papá Adán cuando Dios le cubrió su desnudez con una hoja de parra. Porque, hermano, vamos a ser sinceros. Cuando tú valoras lo que Dios valora, siempre vas a encontrar el favor de Dios. Pero cuando intentas que Dios acepte solo lo que a ti te gusta, no vas a obtener el favor de Dios. Repito, cuando intentas que Dios acepte lo que a ti te gusta, no vas a obtener el favor de Dios, porque acuérdate que Dios es soberano y Dios tiene una mejor decisión que nosotros. Para ser más claros, hermanos, Dios no ajusta su reloj al tuyo. Dios no ajusta su reloj al tuyo, Caín. Dios no sincroniza su reloj al reloj que lleva en la muñeca Abel. No importa cuántas veces lo intentes, hermano, Dios siempre va a mirar su propio reloj y su propia hora. Y en su libre albedrío y soberanía va a tomar su soberana decisión de acuerdo al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Dios está muy por encima de cualquier político. Dios está muy por encima de cualquier millonario. Porque Dios no opera por el voto popular, hermanos, o por los planes de algún millonario. Solo Dios es Dios. Dios dijo lo que dijo. Dios escribió lo que escribió. Al lado de Dios solo está Jesucristo de Nazaret y millones de ángeles adorándole y sirviéndole en un eterno éxtasis de poder, de paz, de gloria, de felicidad y de alabanza y adoración para Él, para Dios, para Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que nosotros estamos buscando, hermanos. Nunca ha habido, hermanos, ni habrá un Dios antes que Jehová Dios de los ejércitos. Antes de Jehová Dios de los ejércitos había nada. Nada. ¿Ok? Nunca habrá un Dios después que Él. Solo Jehová Dios de los ejércitos es Dios. Solo Jesucristo de Nazaret es Dios. Así que Caín le ofreció a Dios lo que es de Dios. Y cuando le ofreces a Dios lo que es de Dios, entonces obtienes el favor de Dios. O sea, Caín tenía el favor de Dios, pero él se fue por otro lado. Tenía un corazón difícil. Ahora, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín, porque en su corazón tenía más amor. Tenía más amor, hermanos. O sea, ya es el momento de que quites todo odio, quita todo rencor, quita toda arrogancia.
quita toda oscuridad, quita toda amargura de tu corazón y llénate con el amor de Jesucristo de Nazaret. Llénate con su presencia, llénate con su voz, llénate con su palabra, llénate con su Biblia. Nunca ha habido, hermanos, ni habrá un Dios antes que Jehová, Dios de los ejércitos. Nunca habrá un Dios después que Él. Solo Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios. Entonces, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín porque en su corazón tenía más amor. Jesucristo de Nazaret ofreció el máximo sacrificio porque Él tiene el máximo amor en su corazón. Es Jesucristo de Nazaret el que nos sostiene, hermanos. Abel tenía fe. No hablaba tanto, pero tenía fe. Entonces ofreció un más excelente sacrificio que Caín. El sacrificio de Abel, hermanos, fue más excelente que el de Caín. Entonces Dios se dio cuenta. Dios se dio cuenta, hermanos. Entonces, te das cuenta, hermano. Solo ve, deposita tu ofrenda con un corazón sincero. Todo lo que hagas, hazlo con un corazón sincero para nuestro Dios. Hazlo con un corazón sincero. Así, ponlo en tu corazón, hermanos, y da tu ofrenda. No mires cuánto es la ofrenda, solo dalo, pero con sinceridad. Entonces, tanto Abel como Caín, hermanos, querían ofrecer sacrificio. Los dos querían agradar a Dios, pero el corazón de Abel era más puro y sincero que el de Caín, y Dios se dio cuenta, hermanos. O sea, Dios lo sabe, Dios lo entiende. Entonces Dios puso la sangre de Abel en todas las iglesias cristianas como ejemplo. Entonces tómalo siempre como ejemplo. Dile a la persona que tienes a tu lado: a partir de hoy voy a quererte con el amor de Jesucristo de Nazaret. Repito, dile a la persona que tienes a tu lado: a partir de hoy voy a quererte con el amor de Jesucristo de Nazaret. El sacrificio de Jesucristo de Nazaret es el máximo amor, hermanos. Es el máximo amor, ¿ok? Entonces, nosotros estamos usando la sangre de Cristo como una protección, como una fortaleza, como una defensa. Todos los cristianos estamos unidos. Ya te aconsejé que te conectes a las 4 de la mañana, porque yo me levanto a las 4 de la mañana a orar. Y todo el que se levante a las 4 de la mañana, sin que te des cuenta, hermanos, el Espíritu Santo nos conecta. Y te aseguro que hay muchos hermanos conectados a las 4 de la mañana orándole a Dios, ¿ok? Estamos usando el tiempo a favor de Dios, la madrugada a favor de Dios, porque Jesucristo de Nazaret derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces nos cubrimos con la sangre de Jesucristo de Nazaret desde las 4 de la mañana. Así que cualquier piedra que aviente el enemigo no va a podernos hacer daño. Entonces, esto lo vemos, hermanos, porque cuando llegaron a el momento de que se derramó la sangre de Cristo Jesús, entendimos que el poder de la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nos protege, nos bendice, nos abre la puerta. Ese sacrificio nos dio a nosotros una nueva visión, nos dio una nueva forma, o sea, nos permitió entrar por otra puerta, porque Caín y Abel ya habían cerrado una puerta. Entonces Jesucristo nos permitió entrar por esa puerta que tiene su nombre, Jesucristo de Nazaret, porque Él la pagó por nosotros, porque sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay remisión de pecados. Y Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Entonces fue la sangre de Jesucristo de Nazaret la que nos redimió y la que nos salvó de pecado. No tu intelecto, hermano, no tus muchas ofrendas, no tus planes, no tus perspectivas, no tu vecino, no tu pastor, no los 12 apóstoles, no cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Es Jesucristo de Nazaret, hermanos, el que nos da redención de pecados. Entonces, puede ser que tengas una casa con 10 habitaciones, pero con todo y eso, hermanos, es Jesucristo el que nos da la remisión de pecados. Dios le dijo a Eva que ella se sentía triste y desconsolada. Tu deseo va a ser para tu marido Adán. Darás a luz con dolor. Y así sucesivamente. Entonces, hermanas que están conectados en este momento, aquí no hay vuelta de hoja. Ya sabemos quién es la culpable de que tengan tantos dolores de parto, ¿ok? Entonces,
para todas las demás generaciones, ese dolor que tuvo Eva, ahora vinieron a todas las generaciones, hermanos. ¡Qué bárbaros! Todo eso, ¿por qué? Porque, hermanos, desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Vamos a hacer un poco de análisis psicológico. La pregunta es, hermano, ¿te imaginas cómo se sintió Eva y Adán después de desobedecer a Dios? Nada más imagínatelo. Bueno, seguramente todos hemos cometido errores, todos hemos tomado malas decisiones. Incluso esas decisiones, otras personas, las siguientes generaciones, han sufrido las consecuencias. Todas las siguientes generaciones de Adán y Eva, que somos todos nosotros, estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, hermanos. Pero no le vamos a echar la culpa a ellos, porque incluso ya llegamos a la conclusión que los perdonamos, como Jesucristo de Nazaret nos perdonó a nosotros. Pero todos nosotros nos hemos sentido culpables alguna vez. Nuestros errores salieron a la luz, pero no importa, porque son nuestros propios errores. Entonces, cuando estás en un error, cuando yo estoy en un error, hermano, lo reconozco. Cuando todo el problema es por mi culpa, por las malas decisiones que tomé, entonces me ocupo y preocupo, porque eso se llama responsabilidad. Eso se llama responsabilidad. Y lo primero que hacemos, hermanos, lo primero que hacemos es irle y pedirle perdón a Jesucristo de Nazaret y pedirle nuevas instrucciones. Lo primero que hacemos, ir y pedirle perdón a Jesucristo de Nazaret y pedirle nuevas instrucciones. Eso se llama responsabilidad y fe. ¿Se imaginan, hermanos, qué tan deprimida, qué tan estresada, qué tan triste, qué tan sorprendida estaba Eva? Pero con todo y eso, hermano, ninguna parte de la Biblia dice que se hayan arrodillado a pedirle perdón a Dios. No lo dice. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no le pidieron perdón a Dios? Estaban tan preocupados, estaba preocupada Eva por el engaño que le causó el enemigo. Cayó en la trampa del enemigo. Eva no intentaba destruir a su familia. Eva no intentaba perjudicar a Adán. Eva no intentaba destruir lo que Dios creó. Eva no intentaba arruinarle la vida a todas las generaciones siguientes. Simplemente el enemigo la engañó, hermanos. Y ella cayó en el engaño ingenuamente. Pero hubo algo que Dios le dijo a ella, porque no quedó ahí toda la cosa. Fíjate lo que dice en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre la serpiente y tú, Eva, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la serpiente va a arrastrarse por el suelo todo el tiempo. Y tú le herirás en el calcañar. O sea, tú le vas a tirar piedras y le vas a matar. Esto lo vemos en Génesis 3:15. Entonces aquí vemos que la semilla, la simiente, las generaciones de la mujer herirán la cabeza de la serpiente y ésta la herirá en el calcañar con su picadura venenosa. Entonces la cabeza de la serpiente le picaría el talón a Adán y Eva. Entonces Eva dijo, pues si voy a tener un bebé va a ser un progreso porque Dios dijo que la semilla, la descendencia, nos iba a dar de su bendición. Entonces, la mujer crecerá y mayugará la cabeza de la serpiente, herirá la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Desde ahí Dios ya estaba maldiciendo a la serpiente por el engaño que le había hecho a Adán y a Eva. Y desde esa fecha nosotros todos odiamos a las serpientes. ¿Por qué? Porque son engañosas. Ok, hermanos, entonces no te olvides de todos los consejos que estás escuchando aquí, porque reconocemos que nuestro Señor Jesucristo regresa pronto a salvarnos. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de esta época en la que estamos viviendo, principalmente de las damas. Vamos a poner un ejemplo que seguramente tú te habrás dado cuenta. Bueno, algunas damas cuando se enojan de veras. Los varones, hermanos, nos enojamos, pero por lo general en una hora ya pasó. Pero algunas damas ya pasaron 5 años y aún se acuerdan que una vez no le abriste la puerta del coche. Y aquí tenemos a Eva con una deuda que liquidar en este momento. Así que cuando estuvo en el momento de dar a luz, Eva, ¿qué pasaba?
Bueno, Dios ya le había dicho que con dolor iba a dar a luz, ¿ok? Y Eva, en el momento en que iba a dar a luz a Caín y Abel, pues hermanos, sentía dolor, pero no se quedaba ahí, porque también sentía estrés, sentía tristeza, sentía amargura, sentía depresión, sentía insatisfacción, sentía incertidumbre, sentía todos estos sentimientos encontrados. Y hermano, todos estos sentimientos que tenía Eva se los estaba transmitiendo a su vientre, donde estaba Caín y Abel. Fíjate nada más las consecuencias, hermano. ¿Ok? Y seguramente ahora te das cuenta del porqué del comportamiento de la humanidad en estos días. Guerras, rumores de guerras, pandemias, tremendas enfermedades. Entonces, estaba Eva decidida a tener a sus bebés, porque para ella era un alivio. Era como decir, pues ahora ya no voy a estar tan triste por lo que acababa de ser. Estaba decidida a tener ese bebé, iba a tener a su bebé para tener un poco de alegría, porque seguramente ya sentía la tristeza, ya te sentía la depresión, porque Dios ya los había echado del paraíso, hermanos. Entonces ellos, Adán y Eva, iban a luchar por tener a ese bebé. Entonces Caín y Abel son más que sus hijos, son también su esperanza, una esperanza para Adán y Eva, pero no sabían lo que le estaba transmitiendo a Adán y Eva desde su vientre, porque ella tenía tristeza, ella tenía estrés, ella tenía dolor, ella tenía incertidumbre, ella tenía insatisfacción. Todo eso se lo estaba transmitiendo a Caín y Abel en su vientre. Y ahora la triste de Eva creció a estos dos varones, a sus hijos, a Caín y Abel, sin saber que uno de ellos está yendo directo a provocar un caos, hermano. Uno de ellos, uno de los dos gemelos, Caín, estaba directo a provocar un caos. Ya venían Adán y Eva de su propio dilema. Adán y Eva, hermanos, habían pasado un trauma brutal, un trauma tremendo por su desobediencia. Habían pasado de vivir en el paraíso, en la tierra que era el Edén, donde no les faltaba nada. Bueno, eran felices. La felicidad se les notaba en el rostro. Y ahora lo que se les notaba en el rostro a Adán y a Eva era la tristeza, era la culpabilidad, era el miedo, era el dolor, era el cansancio, era la incertidumbre, era el sudor, era el hambre, era la vergüenza, eran las enfermedades. Seguramente ambos se miraron y dijeron: ¿qué acabamos de hacer, Adán? ¿Qué acabamos de hacer, Eva? Pasamos literalmente de la gloria a la tierra, a la terrenalidad. Adán y Eva, hermanos, venían de su propio caos. Venían de un caos tremendo, de un tremendo dolor. Y por si fuera poco, ahora venía otro dilema para ellos. Otro caos con sus hijos con sus hijos Caín y Abel. Caín y Abel estaban creciendo en una especie de confusión, porque se dieron cuenta que sus papás, Adán y Eva, no respetaron las órdenes de Dios, hermanos. Y ahora ellos estaban sufriendo las consecuencias. Fíjense nada más hasta dónde llega todo lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué vemos en Hebreos 2 del 5? Hebreos 2 del 5 al 9 nos dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no merecíamos nada, hermanos. No merecíamos nada desde el momento que Adán y Eva nos bajaron de nivel, nos bajaron del cielo. Y sigue diciendo: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Aquí claramente nos está diciendo nuestro Dios Todopoderoso que Jesucristo de Nazaret no pagó por todos nosotros, hermanos. Él es el que vuelve a darnos el paraíso perdido con Adán y Eva. O sea, Jesucristo de Nazaret nos llama y nos dice, ¿saben qué? Ustedes están afuera del Edén, pero yo voy a abrirles la puerta para que vuelvan a entrar al Edén. Así de sencillo es lo que Jesucristo de Nazaret está haciendo por nosotros. Nos está diciendo, vuelvan otra vez al Edén donde ya estaban. Dios está decidido a regresarnos, hermanos, al Edén. Edén que perdimos desde Adán y Eva. Dios está decidido a darnos otra vez ese Edén, hermanos. Entonces, ten confianza. La triste historia de Adán y Eva, bueno, ellos crecieron en un tremendo dolor, tristeza y dilema. Eva creció a sus dos hijos, a Caín y Abel, sin saber que uno de ellos estaba yendo directo a provocar un caos. Ya venían de ese caos, ya venían de su propio caos, de Adán y de Eva. Ya traían un dilema tremendo, ¿ok? Y por si fuera poco, ahora viene otro caos con sus hijos con sus hijos Caín y Abel. Caín y Abel estaban creciendo en una especie de confusión, hermanos, porque se dieron cuenta que sus papás Adán y Eva no respetaron las órdenes de nuestro Dios Todopoderoso. Habían cometido un tremendo error, hermanos. Se habían dejado llevar por la carnalidad, sencillamente. Ellos no respetaron la unión familiar que Adán y Eva interrumpieron por culpa de la serpiente. Y para colmo, hermanos, Caín malinterpreta las palabras de Dios. Y porque Dios le dijo, tú te vas a enseñorear de tu hermano Abel. Él lo malinterpretó y le dijo, ok, como ya me dijiste que me voy a enseñorear de él, lo puedo matar. Fíjense nada más. ¡Qué barbaridad! Entonces, para colmo, hermanos, Caín complicó las cosas. Y todo eso, pues a nosotros nos afectó, hermanos. Nos bajó de nivel también. Nosotros también estamos pagando en estos días todo lo que hizo Adán y Eva y Caín con Abel. Ya Caín traía malas intenciones, tenía un mal corazón. Entonces, hermano, no puedes hacer que tus hijos respeten lo que tú no respetas. No puedes orar para que tus hijos crean en Dios cuando tú mismo tienes dudas. Tus hijos van a respetar lo que tú respetas. La unión familiar es muy importante. Entonces vamos a respetar la palabra de Dios. Respeta los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos nosotros a respetar los 10 mandamientos. Vamos a crecer en una familia que sea unida. No quiere decir que no vas a tener problemas. Todas las familias tienen dilemas en la vida, pero todos vamos a respetar en primer lugar la familia que Dios nos está dando. Tenemos que tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que permitir que Dios moldee nuestro carácter. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, Caín y Abel buscaban las soluciones a sus dilemas. Y buscaban las soluciones en sus padres Adán y Eva. Cuando ya sabemos que Adán y Eva tenían sus propios problemas. Adán y Eva era una pareja disfuncional. Fue la primera pareja disfuncional de esta tierra. Caín y Abel se escudaban en sus padres disfuncionales, Adán y Eva. Sus actos los respaldaban con los actos de sus propios padres Adán y Eva, porque ponían como excusa que su papá Adán y Eva habían sido los primeros que habían desobedecido. Entonces les echaban la culpa a sus papás. Pero en estos días, hermanos, nosotros no nos vamos a quejar de Adán y Eva. Nosotros, al contrario, nosotros los vamos a perdonar y los vamos a bendecir. Nosotros vamos a rogar para que toda nuestra familia, para que todos los que nos conozcan, para que todos nuestros vecinos lleguen y se humillen con un corazón dispuesto a adorar a Jesucristo de Nazaret, con sencillez y con humildad, hermanos, con sencillez y con humildad. No nos vamos a quejar, no nos vamos a poner agresivos contra nadie, solo porque estamos viviendo en esta tierra cuando deberíamos de vivir en el cielo. No, fue
lo que Dios planeó y lo que Dios ejecutó. Pero por eso nos dejó libre albedrío para decidir a partir de hoy perdonar a todo aquel que nos haya ofendido. Tenemos que subir de nivel, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra perspectiva. Tenemos que tener un corazón de servicio y tenemos que tener todos los beneficios que es el estar trabajando en la obra de Dios, compartiendo un poco de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que subir de nivel espiritual. Deja que Jesucristo de Nazaret te dé un nuevo corazón. Deja que Jesucristo de Nazaret te dé unos nuevos ojos, nuevos oídos, una nueva mente. Deja que Jesucristo de Nazaret entre a tu corazón. Para eso, hermano, le tienes que invitar. Tienes que decirle: Jesucristo de Nazaret, te invito. Ven a mi corazón, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi mente. Ven con nosotros, ven a mi familia. Ven a mi ciudad, ven a mi país, México. Ven a mi estado, Quintana Roo. Ven y transfórmanos de una manera sobrenatural. Hermanos, hoy nosotros nos vamos a ocupar de tener momentos de oración, de tener momentos de lucidez, de tener momentos de fe con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ocuparnos en esta época, en esta era, en estos tiempos, en esta interfaz de tiempo que nos tocó vivir, y no vamos a prejuzgar a nadie, no vamos a prejuzgar a Adán o a Eva. Al contrario, los vamos a perdonar y vamos a entrar a lo profundo de la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo, que regresa muy pronto. Jesucristo regresa muy pronto. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, precioso Dios Todopoderoso, por tu palabra. Sabemos que tú regresas pronto, sabemos que tu espiritualidad nos puede cambiar. Tú nos puedes dar un nuevo corazón, tú nos puedes dar una nueva mente, tú nos puedes dar una nueva actitud, tú puedes hacer que nuestro verbo sea un verbo santo. Tú puedes darnos, Señor, a cada uno de nosotros eternidad contigo, adorándote en un Edén, en un nuevo Edén. Gracias te damos, bendito Jesús de Nazaret. Perdona y olvida todo aquello con lo que te hemos ofendido todo este tiempo, Señor, y haz lo que tengas que hacer con todos y cada uno de mis hermanos que están conectados. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret, y rompe toda conexión con la maldad del presente, del pasado y del futuro. Y una vez más te damos gracias por esas bendiciones que vienen para nosotros el día de mañana, mayores que las del día de hoy. Y oramos todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Sigue conectado, hermano, y Dios te va a seguir bendiciendo de una manera sobrenatural. Todos los que escucharon este programa, la próxima semana, el viernes a las 5 de la tarde, vamos a estar aquí otra vez. En el nombre de Jesús de Nazaret te convocamos. Amén y amén.